Todos. Ya, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Antes que quisiera comentarles, hay con Milagros hemos estado viendo un mecanismo para que podamos dar seguimiento a la redacción de los proyectos que tienen. De lo que veo, inscritos, por lo menos 10 alumnos, solamente tenemos el día viernes. Necesito que por lo menos se inscriban 10 o más en las fechas que se está colocando. Entiendo que tienen múltiples actividades, tienen de repente lo del idioma, tienen que ver lo que son lo de Senfoti, etcétera. Pero son unos minutos, dense unos minutos para ustedes mismos, para sus proyectos, para que yo pueda de alguna forma hacerles seguimiento, ¿no? No vaya a ser que avancen solos gran parte y cuando ya llegue el momento de hacer las correcciones mayores, tengan que comenzar de nuevo o no tengan un proyecto para presentar o un avance para presentar. Entonces yo les recomiendo, por favor, dense un tiempo. Esas sesiones de seguimiento no es como una clase teórica que dura media hora o más. Son minutos, ¿no? Con cada uno de ustedes es cuestión de minutos. Es como lo que desarrollamos la segunda parte de la clase de la semana pasada. Es ver qué es lo que están proponiendo como título, cómo va su planteamiento de problema, y así vamos a ir viendo cada una de sus partes, ¿no? Más adelante, sus objetivos, sus hipótesis, etcétera. Entonces, déjenme que les pueda ayudar, ¿no? No avancen solos, son unos minutos, dense un tiempo para ustedes y yo también me comprometo a poder ingresar cada vez que se formen grupos para revisar, ¿ok? Eso quería comentarles y vamos con la sesión del día de hoy. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver bien? Sí, doctor. Listo. Lo que vamos a ver hoy día es la matriz de consistencia, ¿ok? Y les traigo como una forma de analogía o una forma de que se puede entender un poco más, porque a veces la matriz de consistencia genera pesadumbre en el que está redactando el proyecto de tesis, que no debería ser así. Al contrario, la matriz de consistencia es un mecanismo, es una forma a través de la cual el que está redactando el proyecto de tesis puede observar ampliamente desde el inicio hasta el final que todas las partes de la tesis o el proyecto de tesis tengan coherencia entre sí. Pues también le llaman matriz de coherencia. ¿Ok? Y les pongo, por ejemplo, un mapa. Nosotros acá en Cusco conocemos Machu Picchu, ¿no? Más depende, algunos han ido más de una vez. Hay varias rutas, de repente uno puede ir por tren hacia Aguascalientes, uno puede ir de repente en bus a Ollantaytambo, uno puede ir de repente a Santa Teresa, de repente uno puede hacer la caminata de 4 días, 3 días, 2 días, etc. De tal forma, sea la ruta que uno desee tomar, una vez que uno decide qué ruta va a realizar, uno comienza a prever, ¿no? Por dónde va a comenzar, cuánta comida va a llevar, si va a llevar sleeping, si va a llevar más ropa, de repente va a llevar más agua, va a llevar más víveres, o de repente no va a ser ese camino, de repente va a ser algo más corto, ¿no? De repente va a llevar bloqueador solar. Uno comienza a calcular por dónde va a ir, ¿no? Por dónde va a comenzar, por dónde va a subir, por dónde va a atravesar. Uno se guía. ¿Por qué? Porque uno tiene ya antemano un mapa, una ruta por la cual va a seguir. La matriz de consistencia vendría a ser lo mismo, pero en la redacción. En la matriz de consistencia uno va a ir colocando los conceptos claves o conceptos, partes importantes de la tesis. Uno va a colocar el problema, el objetivo, las hipótesis, las variables, sus dimensiones de las variables. Y uno entonces puede observar su matriz de consistencia y tiene que haber una coherencia.
Y es muy importante esto porque como las tesis y los proyectos de tesis no se escriben de la noche a la mañana, se escriben durante varios días, durante varias noches, durante varias horas de entrega del estudiante al desarrollo de la tesis. Y hay muchas ideas, hay mucha información que se va agregando en el camino. Poco a poco se va agregando más información. El mismo investigador va aprendiendo nueva información, va recibiendo más información de sus asesores, de colegas, de docentes, y la tesis va tomando forma, va creciendo. Y hay riesgo de que en este proceso de crecimiento, de desarrollo de la tesis, se comience a deformar. ¿Y cómo se observa esto a veces? Uno puede plantear un problema, puede lanzar de repente un tipo de metodología, pero utiliza una herramienta de recolección de datos inadecuada. O de repente uno coloca un título con unas variables específicas, claras, pero al momento de plantear su hipótesis, no hay relación. Pregunta otra hipótesis que no guarda relación con el tema. O de repente ya uno desarrolla la investigación, está redactando sus resultados y conclusiones y se da cuenta de que no se ha considerado dentro de las preguntas de la investigación la respuesta adecuada a los problemas y no hay una respuesta a la hipótesis. Y esto es grave porque cuando el artículo, cuando el proyecto o el documento de la tesis pasa a la revisión, lo primero que van a buscar los dictaminantes o los asesores es que lo que se ha encontrado, las conclusiones encontradas, guarden relación con la pregunta del problema planteado, con la hipótesis que se buscaba responder. Y a veces no guarda relación. Y eso lo van a encontrar muchas veces cuando revisen artículos de otras tesis, ¿no? Van a ver en lo que están revisando, a veces se encuentran resultados que no responden a la hipótesis principal. Y lo que ha sucedido es eso. No ha habido un seguimiento de la coherencia en la redacción durante todo el desarrollo de la tesis. Entonces, la matriz de consistencia nos va a ayudar a evitar que sucedan este tipo de situaciones. ¿Ok? La matriz de consistencia es una herramienta, es un instrumento que ayuda al que está redactando la investigación. Como les estaba comentando, lo que más nos va a ayudar es a que se mantenga la coherencia y la conexión lógica de lo que uno escribe. Conexión lógica entre las variables que estamos asignando en el título, el objetivo, la hipótesis, las dimensiones, el método o el diseño que vamos a escoger en la parte metodológica, la elección de la población, el tipo de preguntas, etcétera. En la matriz de consistencia se coloca de forma resumida esto. La matriz de consistencia también es una forma como todo aquel que va a revisar su proyecto de tesis evalúa rápidamente la coherencia y conexión. La tesis o el proyecto de tesis va a tener muchas hojas de redacción, 70, 100, 150 hojas, no lo sé. Entonces, uno que quiere revisar, no podría revisar rápidamente si me pongo a leer toda la tesis. Aquel revisor siempre va a comenzar viendo su matriz de consistencia. Porque en esta matriz de consistencia yo veo todo, veo el título, veo sus objetivos y veo qué es lo que han encontrado y si se responde a las preguntas planteadas. Esta matriz de consistencia no es que se escribe hoy día y termina. Como les decía, el proyecto de tesis va desarrollándose, va creciendo. Igual, la matriz va a ir creciendo, va a ir llenándose con más información. Este es un cuadro que representa de manera sencilla la información que va en la matriz de consistencia.
Hay más datos que falta agregar, pero en resumen, se podría decir que este cuadro que se observa acá es lo que se espera ver cuando uno habla de matriz de consistencia. ¿Ok? Si se dan cuenta, no es un texto redactado en Word netamente, es una tabla que tiene ciertas casillas con información fundamental acerca de lo que se está redactando, acerca de lo que el investigador está redactando en el proyecto. La información va a ir en ambos lados, ¿no? Uno va redactando, por ejemplo, la semana pasada y antepasada estamos viendo cómo generar el título, cómo generar el planteamiento de problema. Y uno va a continuar. Seguiremos redactando los objetivos, las hipótesis, etcétera. Entonces va en paralelo. Uno redacta en la parte escrita, en texto, lo que va avanzando y también en paralelo va llenando este cuadro que se llama matriz de consistencia. De tal forma que uno va avanzando, ¿no? Dentro de la estructura del modelo cuantitativo del proyecto de investigación, por ejemplo, vamos viendo los diversos capítulos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de investigación se va a dar como tal para evaluación cuando tenga todas estas partes completas, que tenga el capítulo 1 completo, el capítulo 2 completo y el capítulo 3 completo. Entonces, ¿cómo yo puedo revisar todo esto? ¿Cómo puedo ver que todo lo que está aquí guarde relación con lo que está acá y también guarde relación con lo que está acá? Es a través de la matriz de consistencia. Y cada uno de los conceptos muy importantes de acá, acá y acá van a ir colocados en este cuadro. ¿Sí? Entonces vamos a recordar un poco lo que hemos hecho la semana pasada. Sé que algunos ya han ido avanzando bien, tienen unas variables muy adecuadas. Hay algunos también que todavía están con un poco de confusión. Ya les había adelantado, temas descriptivos, ¿no? No es algo que les van a aceptar, no les van a aceptar. Eso hay que, de alguna forma, sacarlos dentro de sus proyectos, ¿no? Lo que ya les he comentado. La parte del el dónde es algo que he visto que lo manejan muy bien. El parte del quién también he visto que lo manejan muy bien. Lo que estoy viendo que tienen fallas es al escoger el qué, el problema a investigar. Por ejemplo, si yo quiero evaluar un tema, no sé, conocimiento. El conocimiento sobre algo exactamente no es un problema, no es una forma general de decir algo, pero yo tengo que buscar exactamente de manera puntual y objetiva qué problema del conocimiento quiero estudiar para poder colocarlo como una variable problema. Porque esta variable tiene que ser definida, tengo que buscarle una definición, tengo que más adelante buscarle una herramienta de medición. Y si yo coloco que en mi investigación deseo buscar el nivel de conocimiento, no es exactamente algo que yo voy a poder medir. Voy a tener problemas al generar mis variables, mis dimensiones. Entonces, yo les recomiendo que enfóquense en encontrar una variable más específica. Si digamos, quiero ver conocimiento, ok, está bien, pero conocimiento sobre qué. De repente conocimiento sobre depresión. Entonces, mi variable problema es la depresión. ¿Que usaré herramientas y mediré el nivel de conocimiento? Sí, pero no consideraré el nivel de conocimiento como variable, sino la depresión. O si deseo analizar, de repente he visto que varios han colocado, ¿no?
Analizar los factores digamos, el embarazo con producto prematuro. Ok, está bien que analicen los factores, y hay muchos, pero enfóquense en uno de ellos. ¿Que van a analizar los factores? Definitivamente sí, pero colóquenlo de tal forma que sea algo objetivo, que sea algo que se pueda definir, que se pueda diagnosticar. Colocar palabras, analizar factores o evaluar conocimientos, está bien, se entiende, pero no es práctico al momento de desarrollar. Traten de colocar el qué de forma expresa, de forma puntual. ¿Qué es? O sea, el diagnóstico o un problema en sí que ya hayan identificado o de repente están considerando utilizarlo para generar su problema. ¿Ok? Eso quería comentarles. Ya les había mencionado, ¿no? Una forma sencilla, práctica, es una vez que tengan un problema encontrado, ¿no? Ejemplo, infarto de miocardio, depresión, preeclampsia, el aborto, la diabetes, etcétera, usen este método. Agréguenle una segunda variable que sea una causante o de repente una secuela o consecuencia, o comparen dos tipos de tratamientos o dos tipos de test o dos tipos de tamizajes o un tamizaje versus un gold estándar, ¿no? De tal forma que puedan tener sus variables claramente definidas y no tengan más problemas, porque de lo contrario se van a confundir, no van a poder avanzar más adelante o van a tener mucha dificultad para poder continuar con lo que sigue la próxima sesión, que vamos a ver sobre los objetivos y sobre las hipótesis, las principales y también las específicas. Cuando ustedes lean sus títulos, solamente leyendo sus títulos, ustedes tienen que poder responder las tres preguntas: el dónde, el quién y el qué. Y hacia el qué o la variable del qué, una variable adicional que de alguna forma la puede afectar o tal vez no, pero que esté ahí, ¿no? Que sea un causal, una consecuencia o una comparación de tratamientos o intervenciones, para que puedan tener más adelante en su redacción un estudio que no sea descriptivo, que sea algo más. Siguiendo esta estructura, van a poder sacar diversos tipos de diseños, incluidos los diseños experimentales, porque se cumple muy bien. En el experimental va a ser la misma estructura, solo que una de las variables, de alguna forma, va a afectar a la otra. Y no nos olvidemos que en diseños experimentales va a haber manipulación sobre la población, sobre los individuos. Entonces, tengo que tener una o dos poblaciones homogéneas sobre las que voy a intervenir, ¿no? Para los que deseen hacer proyectos experimentales. Pero si no, si es que de repente va a ser observacional, también es importante que cumpla esta estructura, porque también buscaremos una correlación entre una variable A y una variable B, ¿no? No necesariamente va a haber una relación, pero es lo que se va a buscar, y es lo que va a buscar responder una hipótesis. Variable A, variable B. ¿Qué relación hay entre esas dos? Eso va a ser la investigación. Ahora, agregando a lo que hemos visto la semana pasada. En la semana pasada vimos planteamiento de problema. Ahora lo que vamos a ver es cómo generar la redacción de ese planteamiento de problema para la matriz de consistencia, porque no va a ir todo el texto. En su planteamiento de problema, que están redactando muy bien, es extenso, son varias hojas de texto. Entonces, todo ese texto no lo voy a poner en mi matriz de consistencia, ¿no? Que es una especie de resumen.
Lo que la matriz de consistencia me pide es colocar el problema de forma resumida. Y lo haré de una forma muy sencilla. Una vez que yo ya tengo mi título con mi variable A, mi variable B, que responde el quién y el dónde, lo único que tengo que hacer para poder tener el problema en sí de mi investigación es agregaré una pregunta a este título y la pregunta va a ser ¿de qué manera? Y automáticamente mi título se va a transformar en la redacción del problema y cambia de la siguiente forma. Agrego esta frase, estas palabritas claves y se transforma. Y será, ¿de qué manera la hipertensión arterial se relaciona con el infarto de miocardio en pacientes atendidos en emergencia del Hospital Adolfo Guevara Velasco de enero a diciembre 2021? Listo, es una forma práctica de tener automáticamente la primera de las casillas dentro de la matriz de consistencia. ¿De qué manera? Es una palabra clave que le agregamos al título y la redactamos. Y eso va a ir dentro de este espacio que va para el problema de la investigación, para el problema general. Ya en la próxima clase vamos a ver cómo lo desdoblamos para los específicos. Pero ahí vamos conociendo. ¿Qué más tenemos de nuestra matriz que podemos ya ir colocando? Pues tenemos las dos variables. Tenemos una variable A y una variable B. Y cada una de estas variables tenemos que definirlas. Tenemos que de repente colocar cuál es su criterio para hacer su diagnóstico, si es que es una enfermedad. O de repente ya tienen una definición más exacta. Entonces también vamos a tener eso. Tenemos la variable y su definición. ¿Ok? Con lo que vamos avanzando en la matriz de consistencia vamos a tener justo eso. El problema, ¿no? Siguiendo al modelo que les había mostrado al inicio, vamos a ir teniendo la formulación del problema, que es la primera parte. Tenemos ya la variable independiente, ¿no? En caso experimental, o variable A, o variable X, si desean. Y tenemos la otra variable que le va a afectar, ya sea una causa, una consecuencia, o de repente intervenciones. Puede ser que yo tenga más variables, ¿no? De repente no estoy considerando solamente uno de los causales, sino dos causales de repente, o tres o más. Entonces, hacia abajo iré aumentando mi matriz de consistencia y tendré una variable C, una variable D. Pero colocar más variables va a ser todo más extenso. Eso tengan ya de antemano por sabido. Y también ya tengo el título. Eso es lo que tengo hasta el momento que puedo ir ya colocando o generando dentro de la matriz de consistencia. Ya en la próxima clase vamos a ver justo lo que es los objetivos, la hipótesis, tanto los objetivos principales y también los específicos. Igual, hipótesis principal y específica. Y todo eso va a partir del título. Por eso la redacción del título es muy importante y háganlo de acuerdo a lo que yo les voy sugiriendo, porque de lo contrario no van a poder seguir la secuencia de pasos. ¿Ok? También vamos a ver las dimensiones. Ahí es donde va a haber confusión. Cuando no siguen lo que les estoy comentando, al momento de que armen sus dimensiones, van a tener problemas, porque no se puede, o sí se puede, pero es bien complicado redactar las dimensiones cuando no está claro o no está bien definido la variable que se quiere investigar. Por ejemplo, no le voy a poder sacar exactamente las dimensiones a una variable que diga analizar analizar la relación o analizar factores, porque no es medible, no es cuantificable. ¿Ok? Listo. Ese es el tema de esta semana.
Es algo corto, es algo que va de la mano con lo que ya han ido desarrollando y de alguna forma es para darles tiempo a los compañeros, sus compañeros, que no están avanzando muy bien o que están cambiando de títulos, ¿no? O que tienen dificultad para encontrar un título. Hay algunos que sí están avanzando bien, un paso adelante, van un paso adelante, pero hay algunos también que todavía no encuentran un título adecuado para investigar. Les doy tiempo. Esta semana que ha pasado, a muchos les ha servido, hemos estado revisando a través de teléfono, de WhatsApp, etcétera, sus avances, ¿ok? Pero hay varios también que no están avanzando correctamente. Dense un tiempo para su propio proyecto. Este es un trabajo a mediano plazo, ¿no? No se redacta todo en una semana, en 2 semanas. Es tener paciencia, ser perseverantes y poco a poco van a ir encontrando un título adecuado. ¿Alguna pregunta, alguna consulta del tema de hoy? Adelante, adelante, Kevin. Sí, doctor, quisiera preguntar, en caso de que mis variables sean ambas de tratamiento y de intervención, ¿tengo que definir cuál es variable dependiente e independiente obligatoriamente o no No, importa no, eso? no, no. El término de variable dependiente e independiente va a aplicar para trabajos experimentales. ¿Por qué? Porque en los diseños experimentales lo que se busca es eso. Van a tener un grupo de sujetos, un grupo de sujetos en una mano, el otro grupo de sujetos en la otra mano. Ambos sujetos o individuos o unidades de análisis son muy parecidos en características y a un grupo de ellos les voy a aplicar un tratamiento o les haré una prueba o les aplicaré, etcétera, algo diferente. Voy a intervenir en un grupo de ellos y al otro grupo no lo voy a hacer. Luego voy a comparar los resultados obtenidos de este grupo con este grupo y veré, ¿hubo diferencias en el tratamiento? ¿Hubo diferencias en el diagnóstico? Etcétera. Ojo, hay que tener mucho cuidado que se cumplan los principios de ética, porque ahí va el tema, y es lo que hace a veces complicado que hagan diseños experimentales eh, en pregrado, porque tal vez no tengan el visto bueno de, para que puedan desarrollarlo, ¿no? Pero si es que lo desarrollan, sí. Entonces, van a aplicarle un tratamiento, etcétera, y van a ver si la variable independiente se afecta de alguna forma. Y ahí es donde van a contener una variable dependiente y una variable independiente. Fuera de eso, en otro tipo de estudios, lo que basta que sepan es que van a tener variables. Van a tener una variable A, una variable B. Pueden tener más variables si desean, pero no exactamente va a haber una relación de dependencia. Pueden ser que no sean dependientes. Está muy bien. Aplicarán métodos estadísticos diferentes y saldrá información diferente. ¿Ok? Entonces, para los casos experimentales, sí, van a ir denominando a sus variables como dependiente e independiente. En los otros casos, no es necesario que las llamen así. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Disculpe, yo quisiera preguntar sobre la parte que explicó para convertir nuestro título en problema, cuando puso de qué manera. ¿Es la única forma para poner o podemos poner, por ejemplo, como cuál o algo así, o otra palabra, o siempre tiene? Pueden poner otras palabras, pero tienen que transformarlo, el título, en una pregunta. La forma más sencilla es utilizando de qué manera, pero también pueden utilizar otras palabras de tal forma que se convierta en un problema, en una interrogante que se busca investigar. Sí, puede Bien, colocarlo de otra forma. muchas gracias. ¿Alguna otra consulta?
Ok, por favor, inscríbanse en los horarios para revisar los avances y los que deseen, ahora podemos, levanten la mano, vamos, para poder revisar en lo que nos queda del tiempo sus avances, sus títulos o las interrogantes que puedan tener. Fuera de eso, si desean ya pueden retirarse, pueden ir a avanzar sus temas, ¿no? Y se pueden quedar los que deseen que revisemos sus avances ahora mismo. Muy buenas noches.